Muy buenas noches, mi nombre es Pedro Antonio Rubio, estudiante de la carrera de Derecho. Voy a realizar una pequeña actividad sobre la inamovilidad laboral. La inamovilidad laboral es uno de los mecanismos de intervención del Estado en el mundo y las relaciones laborales, mediante el cual estos ciertos trabajadores amparados por dicha institución no pueden ser trasladados ni despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo sin autorización previa del inspector del trabajo. La inamovilidad laboral, vista como el derecho laboral que tienen los trabajadores que no pueden ser removidos de su puesto de trabajo sino por causa o procedimiento legalmente establecido con esa finalidad. La inamovilidad laboral está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 95, donde establece que los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen el derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para mejor defensa de sus derechos e intereses y así afiliarse o no de ella de conformidad con la ley. La ley orgánica del trabajo y de las trabajadoras y trabajadores me establece en el artículo 94, donde establece que dice que los trabajadores y trabajadoras protegidas de inamovilidad laboral no pueden ser despedidas ni trasladadas mejorados sin una causa justificada, la cual debe ser previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo. ¿Qué me dice el diccionario jurídico venezolano en cuanto a la inamovilidad laboral? El diccionario jurídico establece que es el derecho que tienen los empleados públicos o no de ser separados de su cargo, sino es por causa de mala conducta o ineptitud o negligencia en el desempeño de sus funciones, a condiciones de que haya seguido expediente previo, que haya constituido un expediente previo. Vamos a hablar sobre los determinantes históricos de la inamovilidad laboral en Venezuela. Tal como se ha dicho, que al pasar el tiempo, el derecho de estabilidad laboral ha sufrido innumerables transformaciones. Es así como se puede observar que desde los tiempos antiguos, cuando se constituía en una relación jurídica permanente prácticamente y vitalicia, se ha visto como exclusivamente pasó a ser una relación jurídica fundamental en la estabilidad del trabajador. Esto sí, se ha dicho que la estabilidad, la inamovilidad laboral aparece prácticamente es con la entrada en vigencia las máquinas que comienza la lucha por la estabilidad laboral. Esto determinó también la constitución de esas organizaciones sindicales. Dice que a partir de 1974, con la industrialización, es donde se justifica la inamovilidad laboral. Cronología de los periodos de inamovilidad, de los derechos contemplados para los trabajadores
y en las leyes vigentes. Dice que a partir del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías se vinculó una tendencia progresiva de la inserción de la inamovilidad laboral como derecho protector de la estabilidad del trabajador, tal como lo indica la revista de ediciones jurisprudenciales del trabajo, publicada en línea. Un primer indicio de este sentido fue la publicación en Gaceta Oficial número 36.925 en fecha del 4 de abril del 2002, de resolución número 005-00 de la Comisión Legislativa, del cual declara la primera vez fue en 1997 la inamovilidad laboral de los funcionarios, obreros y empleados que se estructuren en condición de damnificados por consecuencia posteriormente es publicada en Gaceta Oficial número 37.298 en fecha del 5 de octubre del 2001, en decreto número 1472, el primer decreto que es el que el presidente Hugo Chávez decreta a partir de la tragedia en Vargas. Esta cronología ha tenido a partir de 1974 un total de 27 decretos, entre los cuales voy a leer algunos. El primero fue en 1974, decreto número número 122, mediante el cual se aumenta el salario mínimo. El segundo decreto fue el decreto número 35.915 de fecha del 7 de marzo del 96, el decreto número 1.240, mediante el cual se modifica el subsidio a la alimentación y transporte y se establece la inamovilidad laboral. Y el tercero, que fue el decreto número 36.225 de fecha del 11 de junio de 1997. El decreto número 20, que es Gaceta Oficial número 39.999 de fecha del 2 de enero del 2009, decreto que se prorroga desde el 1 de enero del año 2009 hasta el 31 de diciembre del 2009. Y el decreto número 27, que también establece que la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.207, fecha 28 de diciembre de 2015, decreto número 2.158, decreto con rango valor de fuerza de ley de inamovilidad laboral, que se establece desde el 1 de enero del 2016 hasta el 28 de diciembre del 2018. Ambas fechas, inclusive la inamovilidad laboral especial a favor de los trabajadores del sector público y privado, regido por la ley orgánica del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras. Tipos de inamovilidad laboral. Según el estado de gravidez, la maternidad, la adopción de un menor de edad. Segundo, trabajador y trabajadora con hijos o hijas con discapacidad. Cuarto, miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores. Otro, el de paternidad. El otro, el de trabajadores de una empresa en la que se
están desarrollados un proceso de ediciones sindicales, los delegados de prevención de seguridad, los trabajadores con discapacidad. Esos son los tipos de inamovilidad. La inamovilidad laboral es entendida en su sentido amplio, es uno de los elementos de la relación del trabajo. El trabajador tiene la prestación del servicio a una serie de derechos, entre los cuales podemos mencionar la enumeración, las vacaciones anuales, descanso semanal, estabilidad, entre otros. Muchas gracias, eso es todo sobre la actividad realizada.